la próxima imagen también vemos que esto se sigue acentuando, se sigue agravando y los caninos prácticamente no cambian en su posición sagital. La arcada estaban preparados con elementos de refuerzos de anclaje como barras palatinas en primero y segundo molares, pero así todo veíamos que el soporte, que el anclaje posterior no estaba respondiendo y que se estaba perdiendo mucho anclaje en la arcada superior. Sigue la secuencia y hasta ahí fue la secuencia más o menos. Observen que los caninos prácticamente no cambian de su posición de clase 2 y que lo único que veíamos era que el molar iba perdiendo anclaje en el cierre. Entonces, un poco la conclusión de esto era que el canino no estaba respondiendo al movimiento de retrusión. Y esto es un poco producto del anclaje que tienen los caninos debido a ese torque negativo que tiene la aparatología. El hecho de que el bracket del canino tenga un torque negativo, sea de menos 7, sea de menos 2, hace que la raíz del canino tenga una estrecha relación con la cortical vestibular y que aparte esa cortical vestibular es la zona de la cortical más compacta de toda la arcada superior, que es la zona donde está la zona del pilar del canino. Entonces, estos caninos que toman un torque negativo se anclan muchas veces en las corticales vestibulares y esto es un gran sacrificio para el anclaje del sector posterior. Entonces, lo que nosotros hemos empezado a hacer en cuanto al bracket del canino, cuando son pacientes que necesitamos grande retrusión de la arcada superior, es modificar la posición vertical del bracket del canino. Quiere decir, en lugar de colocarlo sobre el ecuador de la corona clínica del canino, lo descendemos para que ese bracket, al descenderlo del ecuador dentario, vaya tomando torque positivo. Más o menos por cada milímetro que descendemos un bracket, que quiere decir que lo trasladamos hacia incisal, ese bracket va tomando más o menos por cada milímetro, va cambiando 5 grados de torque. Quiere decir que dependiendo la cantidad de torque negativo que tenga el bracket que nosotros estamos utilizando, tendremos que descenderlo más o menos para que el bracket vaya dándole un efecto de torque positivo. Entonces, el hecho de descender el bracket del canino, a medida que nosotros empezamos a colocar los arcos de primera fase, ese canino se va a empezar a intruir, lógico, porque está el bracket colocado más hacia la cúspide. Pero luego, cuando empezamos a colocar arcos de sección rectangular, como está cambiada la dirección de la ranura del bracket del canino, ese canino va a empezar a tomar torque positivo. Y el hecho de que tome torque positivo va a trasladar la raíz del canino hacia la cortical, hacia el espacio más hacia palatino, y entonces lo estamos alejando de la cortical vestibular, que es una zona muy densa. Entonces, acá les quiero mostrar un poco una animación donde están ejemplificado el cambio que le tendríamos que hacer al canino. Entonces, este es un canino que tiene un torque más o menos de menos 7 grados, que está ubicado sobre el ecuador dentario. Entonces, cuando nosotros trasladamos el bracket del canino y lo acercamos a la cúspide, ese canino, a medida que pasamos en la primera fase arcos de sección redonda, se empieza a intruir, que también la intrusión de los caninos o del grupo anterior favorece la retrusión porque vamos a tener menos trabas o menos relación oclusal con la arcada inferior. Pero aparte, cuando empezamos a colocar arcos de sección rectangular, ese torque, que es negativo, se va a transformar en un torque positivo, debido a la posición que adopta el bracket en la corona clínica del canino. Esto favorece mucho la mecánica de retrusión del grupo de la arcada superior, el grupo anterior de la arcada superior. Y tiene una evidencia clínica eso, porque desaparece la evidencia canina de la arcada superior, ¿no? O sea que tú podrías de alguna manera valorar la necesidad mayor o menor de torque en relación a la evidencia canina. Cuando desaparezca la evidencia canina, estás en condiciones... Claro, hemos logrado alejar la raíz de la cortical vestibular. Entonces ya topográficamente está ubicado en otra situación el canino y entonces tendremos más posibilidades de éxito en ese movimiento de retrusión. Hablábamos también un poco de los torques de los incisivos. Nosotros sabemos que la forma de retruir los incisivos superiores
en cuanto al arco que vamos a colocar, tenemos la posibilidad de retruir sin torque cuando trabajamos con arcos de sección o cuando le quitamos la sección rectangular al arco de cierre. Y entonces el movimiento de retrusión sin torque es un movimiento donde hay mucho movimiento coronario y poco movimiento radicular. Quiere decir que la cantidad de ligamento periodontal o la cantidad de reabsorción ósea que se tiene que dar para que se genere el movimiento es de mucho menos sacrificio para el anclaje que cuando nosotros hacemos movimientos de retrusiones con torque. Porque, lógico, al tener tanto control radicular, necesitamos que ese movimiento se vaya expresando a nivel de en base a la reabsorción del proceso alveolar, en la que está en contacto con la porción palatina de la raíz del incisivo superior. Entonces, estas situaciones también, cómo nosotros podemos modificar un poco la colocación de la aparatología en el sector de los incisivos. Por ejemplo, tenemos casos así donde nosotros vemos que son pacientes de clase 2. Estos incisivos necesitan mucho torque, ¿sí? Necesitarán mucho torque. Cuando los vemos incluso en la cefalometría, lo vemos muy verticales esos incisivos. Y muchas veces nosotros observamos que aún terminado el cierre de espacio necesitamos seguir mucho tiempo con secuencia de arco para que se terminen de expresar los torques de los incisivos. También otro problema que tiene es que cuando llegamos al momento de cierre del espacio, si estos torques no están corregidos, es muy difícil, casi imposible, hacer la retrusión del grupo anterior y poder ubicar los caninos en clase 1. Por lo tanto, también esto es una dificultad para el sacrificio del anclaje posterior. Miremos aquí, está la cefalometría inicial. Observen la inclinación, la angulación que tienen los incisivos superiores. Esto va a llevar mucho tiempo de tratamiento, poder normalizar, darle un torque normal a los incisivos superiores. Entonces, el hecho de colocar, por ejemplo, los incisivos superiores, la aparatología un poco más hacia incisal, principalmente en estos incisivos, lo que va a hacer es que, como decíamos, va a aumentar el torque positivo que tiene el bracket. Entonces, con calibres menores vamos a ir logrando ese torque que necesitamos para la finalización del tratamiento. Entonces, cuando tenemos, esta sería más o menos el área de superposición, vamos a intentar hacer una retrusión con torque de la arcada superior y como es también un paciente de clase 1, en la arcada inferior es un movimiento de protrusión, de alineación y de nivelación. Y esto es más o menos la aparatología que se utilizó en este caso en particular, la colocación de la aparatología. Observen los brackets de los caninos superiores que quedaron bastante desplazados hacia la cúspide del canino para que el canino vaya tomando un torque positivo e ir alejándolo de las coronas. Vamos haciendo la secuencia de arco. Observen que aquí hay más o menos la posición de los molares se van manteniendo hasta que llegamos los caninos a posición de clase 1. Luego decíamos se recementa la aparatología para lograr un correcto entrecruzamiento entre el canino superior y el canino inferior. Los molares deben quedar con las posiciones horizontales, sin inclinaciones. Y observamos aquí en la cefalometría final el cambio de torque que sufrieron los incisivos superiores debido a eso, a tratar de trabajar en diferentes posiciones de la aparatología, sabiendo desde el inicio que estos incisivos iban a requerir mucho movimiento de torque con la expresión de la aparatología. También vamos a encontrar en el mercado que nos ofrecen brackets de super torque, que también es otra alternativa para estos casos, donde hay que darle una gran cantidad de torque positivo a los incisivos superiores. De todas maneras, este cambio de posicionamiento vertical de los incisivos, de los brackets de los incisivos, resulta más favorable incluso que el supertorque, porque también aquí tenemos una ganancia en sentido vertical, es decir, disminuimos el overbite y por lo tanto tenemos menos resistencia al movimiento sagital de los incisivos y caninos. Por lo tanto, te diría yo, casi prefiero hacer el desplazamiento de los brackets que trabajar con un bracket de supertorque. Porque el bracket de supertorque, para que se exprese el supertorque, lo tendríamos que colocar en el ecuador de la corona clínica y esto no nos va a ayudar a solucionar el problema vertical. Otro ejemplo, esto es un paciente que es clase 1 de un lado, clase 2 del otro lado, donde se hace una retrusión, se hace la extracción unilateral porque la simetría estaba en la arcada superior, encontrábamos un desvío de línea media hacia la zona de la clase 1, la línea media inferior estaba bien ubicada y entonces se hace un tratamiento con una extracción de un premolar superior, del premolar superior derecho, para acoplar el canino en clase 1 y centrar la línea media.
Entonces aquí se va trabajando también con arcos de cierre. El canino está colocado en una posición más vertical. También se está haciendo ahí un movimiento de intrusión del canino inferior. Logramos la posición del canino en posición de clase 1. Y luego lo que hacemos muchas veces es primero extruirlo a la pieza dentaria y luego de extruirla hacemos el cambio de la posición del bracket. Entonces aquí ni bien se termina de cerrar el espacio, se coloca una ligadura metálica continua. Si observan, esa ligadura metálica continua pasa los dos cabos de la ligadura por arriba del bracket y se utiliza un arco redondo para extruir esta pieza, y una vez extruida se reposiciona el bracket en la posición correcta para darle un correcto torque, para darle una correcta inclinación al canino, pensando ya en la función. Pero ya sorteamos en este momento el movimiento del grupo dentario. Este es el cambio de la posición, donde ven que tratamos de respetar la angulación que debe tener el canino para lograr una buena guía, una correcta guía. Esto ya sobre el final, donde se terminan de corregir las posiciones de las piezas al final. Y esta es la posición final. Bien, entonces voy a hacer un pequeño resumen un poco de esto de la colocación de la aparatología. Decíamos que cuando el paciente es una posición, lo vamos a tratar como una clase 1, y principalmente en los casos donde no necesitamos hacer grandes movimientos de grupos dentarios, quiere decir pacientes de clase 1 sin extracciones, la correcta colocación de la aparatología nos va a favorecer todo el tratamiento, porque a medida que vamos trabajando se nos van a nivelar las curvas de Speed, los dientes van a ir tomando sus posiciones correctas, y a medida que trabajamos con arcos rectangulares se expresarán los torques. Entonces, esta aparatología para estos casos nos facilita mucho el trabajo clínico. Y los pacientes que estuvimos viendo recién como pacientes de clase 2, generalmente lo que hacemos es modificar un poco la posición del tubo, dependiendo si utilizamos un tubo o una banda, y lo que hacemos es intentar que el molar tome una posición más horizontal. Esto sería un ejemplo de un tubo que tiene 5 grados de inclinación, entonces observen que está más introducido en la parte mesial y más descendido en la parte distal, para que cuando el tubo quede horizontal, el molar quede sin inclinaciones en su corona clínica. Cementamos el resto de la aparatología, y en el canino, observen, en el canino, el cambio es girar el bracket del canino para dejar el canino más vertical, y aparte descender el bracket del canino para que vaya tomando un torque positivo y lo separe de la cortical vestibular. En la arcada inferior no hacemos prácticamente cambios. Y entonces esto favorecerá el movimiento de retrusión del sector anterior. Una vez logrado el cierre del espacio de acuerdo a nuestras áreas de superposición, es el momento de recementar, modificar la posición, principalmente de los caninos, porque el molar ya lo colocamos desde el inicio en la posición final, que va a ser la posición de clase 2. Entonces luego se sube el bracket del canino, se lo eleva, y aparte se le da una inclinación del eje mayor del bracket coincidente con el eje mayor de la corona clínica. Eso va a hacer que el canino descienda, cambie su inclinación coronaria, lo que le va a permitir que cuando ocluya en relación de clase 1 tenga una guía canina correcta. Por lo tanto, decíamos que las modificaciones, más o menos de lo que estuvimos viendo hoy en esta charla, es las inclinaciones y torques de caninos superiores, principalmente en los casos de grandes retrusiones de la arcada superior. Para evitar esto, lo que vamos a hacer es evitar la pérdida de anclaje del sector superior, del sector posterior superior. Y también podemos jugar un poco con los torques de incisivos en aquellos casos donde observamos que necesitamos una gran expresión de torque positivo. Y también esto se da mucho en los pacientes con grandes sobremordidas, pacientes de clase 2 con grandes sobremordidas, que también, como vamos a hacer movimientos de retrusión, modificamos la posición de los incisivos para sacarle el contacto vertical con la arcada inferior. Y en el sector posterior jugamos un poco con la inclinación de los molares, dependiendo la posición final, si vas a terminar el molar en clase 1 o en clase 2 con la arcada inferior.
No sé cómo estamos de tiempo. Tenemos tiempo. Bien. Les muestro un caso más. Esto es un paciente de clase 2, dentaria, ¿sí? Clase 2 canina, clase 2 molar. Y esto, para mí, por ejemplo, por lo menos, estos casos de clase 2 son los que más miedo me generan en cuanto a lo que va a ser el esfuerzo del anclaje, porque son arcadas superiores que no tienen prácticamente discrepancia dentaria, por lo tanto, cuando las clase 2, cuando vienen con mucha discrepancia dentaria y nosotros hacemos la extracción, cuando colocamos la aparatología, muchas veces la solución de esa discrepancia dentaria va direccionando los caninos en posición de clase 1 y esto nos favorece mucho porque tenemos mucho menos recorrido que hacer en el cierre del espacio. Y aparte también esta es una clase 2 donde el paciente tampoco tiene discrepancia dentaria inferior, o sea que tengo mucho overjet por solucionar durante el cierre del espacio. Los montajes en articulador, que generalmente cuando llevamos al paciente a relación céntrica, lo que vemos en máxima intercuspidación se agrava un poco más. Ya encontramos acá que es una clase 2 completa totalmente, por lo tanto tenemos un gran overjet entre la arcada superior y la arcada inferior, tenemos un poco de problema vertical y tendríamos que hacer una retrusión sin pérdida de anclaje para tratar de ubicar los caninos en posición de clase 1. Esta es la cefalometría inicial, un paciente que es braquifacial. Estaba ya terminando un poco su crecimiento, tenía un buen potencial de crecimiento mandibular, tenía una dirección de crecimiento antihoraria, características de un braquifacial. Se construye el BTO, donde prácticamente todo el movimiento dentario es retrusión del sector anterosuperior. No había discrepancia dentaria inferior, tendremos que aplanar la curva de pie inferior para permitir la retrusión del grupo anterior, de la arcada superior. Estas son las áreas de superposición. Se comienza la aparatología, decíamos que como el paciente no tenía discrepancia dentaria, iniciamos nuestra colocación de la aparatología para los pacientes de clase 2, posicionamos los brackets de los caninos en una posición más descendida e intentamos que esto mantenga el canino un poco más intruido en relación a la arcada inferior. La arcada inferior se hace una secuencia de arco muy rápida porque no tiene discrepancia dentaria, quiere decir que los primeros arcos de la primera fase van a estar muy poco tiempo. Luego sí tendremos que hacer un trabajo para tratar de aplanar, nivelar esa curva de pie. En la arcada inferior se colocó un arco de cierre porque se abrió un diastema entre el canino inferior y el premolar y el primer premolar inferior debido al aplanamiento que sufrió la curva de pie, se proinclinaron un poco los incisivos y se abrió un diastema que como está por distal del canino se cierra con los arcos de cierre. En este caso un arco de doble llave. Se instala la aparatología de cierre en la arcada superior, se colocan arcos doble llave y se lo activa desde el gancho distal desde el gancho del tubo del segundo molar. Se va trabajando. Incluso este arco, no sé si se alcanza a notar aquí, también tiene un efecto de torque positivo. O sea, se hizo una modificación aquí en el sector anterior para tratar de intruir un poco los incisivos superior, darle un poco más de torque para favorecer la retrusión de la arcada superior. En un momento se pasó un arco de níquel titanio por debajo de un braque de un canino porque estaba contactando con el canino superior. Se hace el movimiento de retrusión, se van cerrando los espacios, se continúa con el movimiento y una vez cerrado el espacio, llegado con los caninos a su posición, hacemos lo que decíamos cuando terminamos de cerrar el espacio, extruimos los caninos superiores para favorecer luego, para que sea más simple la colocación, la reposición del bracket de esos caninos. Ya estamos en arcos de tercera fase, arcos rectangulares, donde se está terminando de expresar la inclinación que le dimos a los caninos, el cambio de posición de los caninos superiores. Y ya al final del tratamiento, donde modificamos, decíamos, las posiciones de los caninos. Este es una comparación del montaje inicial y del final del tratamiento, que esto más que nada lo utilizo para comparar un poco, para ver cuánto hubo de movimiento del sector posterior, si la relación del sector posterior en relación céntrica es la misma
al iniciar el tratamiento que al finalizar para saber cuánto es lo que tuvimos realmente de sacrificio o de pérdida de anclaje del sector posterior.